El olor a estofado de mi abuela llenaba cada rincón de la casa. Una receta que había pasado de generación en generación y que yo preparaba con el mismo amor. Era domingo, y como cada domingo, mi hija Mariana, su esposo Julián y mi nieto Emilio venían a almorzar. El sol se filtraba por la ventana del comedor, iluminando los platos de cerámica que había puesto con tanto esmero y haciendo brillar el polvo que danzaba en el aire. Desde mi asiento podía ver el jardín, mi santuario, un tapiz de verdes y colores vibrantes que me había costado una vida entera cultivar. La risa de Emilio con sus 8 años era la única música que necesitaba. Me sentía plena en ese instante, creyendo ingenuamente que el amor que yo servía en la mesa era suficiente para mantenernos unidos, para protegernos de cualquier mal. Pero qué equivocada estaba. No sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse justo ahí, en mi propio refugio. Fue Julián quien rompió la armonía, como siempre lo hacía, con una brusquedad que disfrazaba de sinceridad. Después de dar un sorbo ruidoso a su copa de vino, señaló con la barbilla hacia la ventana. «Dolores, con todo respeto, ¿no te cansas de perder el tiempo con ese matorral? Podríamos construir una piscina para Emilio, algo útil, en lugar de tener todo ese pasto inútil acumulando bichos». Su voz, cargada de un desprecio que apenas se molestaba en ocultar, cayó sobre la mesa como una piedra. No lo llamó jardín, lo llamó matorral. Esa palabra resonó en mis oídos, un eco feo y punzante. Levanté la vista de mi plato, sintiendo cómo el calor de la comida se enfriaba en mi estómago, y vi la sonrisa de superioridad en su rostro, una mueca que conocía demasiado bien y que siempre precedía a una estocada directa a mi corazón, a mi mundo, a todo lo que yo era. Pero el golpe más doloroso no vino de él, sino de mi propia hija. Busqué los ojos de Mariana, esperando encontrar en ellos una defensa, un gesto de apoyo, un «ya basta, Julián». En cambio, lo que encontré fue una risa nerviosa, un sonido hueco y forzado que se unió a la burla de su marido. «Ay, mamá, ya sabes cómo es Julián, siempre bromeando», dijo, sin atreverse a mirarme directamente. Su cobardía me partió el alma en dos. Era mi única hija, la niña a la que le había enseñado a nombrar cada flor de ese jardín, la que me ayudaba a regar cuando era pequeña. Verla ahí, convertida en cómplice silenciosa de la humillación, fue peor que 1000 insultos. Me sentí completamente sola, una extraña, sentada a la cabecera de su propia mesa, rodeada de personas que supuestamente me amaban, pero que no dudaban en pisotear lo que más quería. En ese instante, el mundo se encogió hasta volverse del tamaño de mi plato. El estofado, que minutos antes olía a hogar y a recuerdos felices, ahora tenía un sabor amargo, a ceniza y decepción. El murmullo de sus voces se convirtió en un zumbido lejano, mientras mis manos, apoyadas sobre el regazo, empezaban a temblar ligeramente. Eran las mismas manos que habían cavado la tierra, que habían sembrado semillas de esperanza y que habían cuidado con paciencia infinita cada brote. ¿Cómo podían ellos mirar este jardín, testigo de mi vida entera, y ver solo un terreno baldío, una oportunidad desperdiciada? Sentí una profunda tristeza, una invisibilidad que calaba hasta los huesos. No me veían a mí, no veían mi pasión, solo veían a una vieja con un pasatiempo que no generaba dinero y, por lo tanto, no tenía valor alguno a sus ojos. Julián, envalentonado por el silencio y la falta de resistencia, continuó su asalto verbal. ¿Sabes cuánto podríamos sacar por este terreno, Dolores? Podríamos construir un edificio de apartamentos aquí. Progreso. Pero tú prefieres hablarles a las plantas. Se rió. Una carcajada corta y seca que no tenía nada de alegría. Se giró hacia Emilio, intentando sumar al niño a su bando. ¿A qué te gustaría tener una piscina gigante, campeón? Mucho mejor que las flores de la abuela, ¿verdad? Vi a mi nieto mirarme, con sus ojos inocentes confundidos, sin saber qué decir. Julián estaba usando a mi propio nieto para arrinconarme, para hacerme sentir anticuada, obsoleta, un obstáculo en su camino de ambición y concreto. Quería borrar mi legado, mi historia, y reemplazarlo con algo frío, moderno, y para él, rentable. Fue entonces cuando mi mirada se desvió hacia mis manos, posadas sobre mi falda.
manos arrugadas, con las uñas siempre manchadas de tierra por más que las frotara. Manos que habían trabajado sin descanso, que habían mecido una cuna, que habían aplaudido logros y secado lágrimas. Manos que sabían el lenguaje secreto de las raíces, el tiempo exacto de la floración, la diferencia entre un brote sano y uno enfermo. Pensé en todo el amor, en toda la ciencia y la paciencia que había invertido en ese matorral. Cada planta tenía un nombre, una historia, un lugar en mi corazón. Julián veía un espacio vacío. Yo veía un universo lleno de vida. La distancia entre su ignorancia y mi conocimiento era un abismo tan profundo que ninguna palabra podría cruzarlo en ese momento. Me di cuenta de que discutir sería inútil. Mi silencio no fue de derrota, sino de una profunda y fría revelación. Mientras él seguía hablando de metros cuadrados y potencial de inversión, mi mente voló a la pequeña caja de costura que guardaba en mi armario. Dentro, junto a hilos y agujas, descansaba un papel que lo cambiaría todo. Un secreto cultivado con el mismo esmero que mis flores más delicadas. Sentí el peso de esa verdad como un ancla en medio de la tormenta. Dejé que sus palabras me resbalaran, que se perdieran en el aire como un ruido insignificante. Él creía tenerme acorralada. Creía que su visión del mundo era la única válida, la única que importaba. Qué poco sabía del poder que puede crecer en silencio, en la tierra fértil de la paciencia, lejos de los ojos de la codicia. Y en ese comedor, rodeada de la tensión y el olor a traición, tomé una decisión. No le daría el gusto de verme llorar. No le rogaría por un respeto que evidentemente no era capaz de sentir. Simplemente asentiría, sonreiría con la dulzura que él confundía con debilidad y esperaría, porque yo tenía algo que él nunca podría tener, un legado que florecía en la oscuridad, una belleza tan única que el mundo entero estaba dispuesto a pagar una fortuna por ella. Su desprecio había sembrado en mí una nueva semilla, no de venganza, sino de justicia, una justicia silenciosa y paciente, como mis orquídeas, y cuando floreciera, su luz iba a ser tan intensa que dejaría ciegos a todos aquellos que solo sabían ver el mundo a través del brillo del dinero. Permítanme presentarme como es debido, más allá de la mujer de cabeza gacha en esa mesa de domingo. Mi nombre es Dolores Herrera. Tengo 68 años de vida acumulada en la piel y en el alma, y hace ya una década que el título de viuda se adhirió a mi nombre. Vivo sola en esta casa, la misma que mi amado Ricardo y yo construimos no con ladrillos, sino con sueños y promesas. Cada crujido del suelo de madera es un eco de sus pasos. Cada rayo de sol que entra por la ventana es un recuerdo de las mañanas que compartimos con un café. La soledad, al principio, era un monstruo que me acechaba en los pasillos, pero con el tiempo aprendí a conversar con ella, a llenarla con el susurro de las hojas de mis plantas y el aroma de la tierra húmeda. Esta casa es mi caparazón, mi fortaleza, el último bastión de un amor que ni la muerte ha podido extinguir por completo. 10 años. A veces parece una eternidad, otras, como si hubiera sido ayer cuando le di el último adiós a Ricardo. Ser viuda a esta edad te coloca en un lugar extraño del mundo. Dejas de ser parte de un nosotros y te conviertes en un yo solitario. La gente te mira con una mezcla de lástima y prisa, como si tu dolor tuviera fecha de caducidad. Pero el luto no es una enfermedad que se cura, es un paisaje nuevo en el que aprendes a vivir. Mi paisaje está aquí, entre las paredes de esta casa y las raíces de mi jardín. Aquí es donde su recuerdo sigue vivo, no como una herida abierta, sino como un árbol fuerte y frondoso que me da sombra y cobijo. He aprendido a ser autosuficiente, a cambiar una bombilla, a negociar con el fontanero, a ser la guardiana de nuestra historia compartida. Mi rutina es sencilla, casi monástica, pero está llena de un propósito que solo yo comprendo. Me levanto antes de que el sol despierte, cuando el aire todavía está fresco y el mundo parece estar en paz. Mi primer saludo no es para el espejo, sino para mis plantas. Recorro el jardín con la devoción de un peregrino, observando cada hoja nueva, cada capullo a punto de abrirse, cada pétalo que muestra signos de sed o enfermedad. Les hablo, sí,
Les cuento mis preocupaciones y mis pequeñas alegrías. Ellas no me juzgan, no me interrumpen, simplemente me escuchan y a su manera silenciosa me responden con su crecimiento, con sus colores, con su vida. Este ritual diario es mi ancla, la conversación que me mantiene cuerda y me recuerda que cuidar de algo, por pequeño que sea, es la forma más pura de amor que existe. Muchos, como Julián, me ven como una mujer frágil, una anciana inofensiva cuyo mayor pasatiempo es jugar con tierra. Y en parte tienen razón. Hay una vulnerabilidad en mí, una suavidad que viene de años de poner las necesidades de otros antes que las mías. Pero la tierra enseña más que botánica, enseña resiliencia. He visto plantas sobrevivir a heladas, a plagas, a sequías terribles, aferrándose a la vida con una fuerza que desmiente su aparente delicadeza. Yo soy como ellas. He sobrevivido a la pérdida, a la soledad, a las dificultades económicas y a la indiferencia. Dentro de esta apariencia de abuela tranquila, hay una raíz profunda y tenaz que sabe cómo encontrar agua en el desierto y cómo esperar pacientemente a que pase el invierno para volver a florecer. Mi fuerza no es ruidosa, es silenciosa, persistente, como la hierba que se abre paso a través del cemento. Mi mayor debilidad, mi talón de Aquiles, siempre ha sido Mariana. Es mi única hija, la luz de mis ojos, y el deseo de verla feliz y de sentir su aprobación ha sido el motor de muchas de mis decisiones y también de muchos de mis silencios. Por ella he tolerado las impertinencias de Julián, he sonreído cuando quería llorar y he aceptado críticas que me dolían en el alma. Siempre he tenido miedo de que una palabra mía, una confrontación, pudiera crear una grieta en nuestra relación, que ella tuviera que elegir entre su madre y su esposo. Y por ese miedo, le permití a Julián construir su trono de arrogancia en mi propia casa, creyendo que mi sacrificio silencioso era una forma de proteger a mi hija. Ahora me doy cuenta de que, en mi intento de protegerla, quizás le enseñé que mi dignidad era negociable. Económicamente vivo al día. La pensión de viudedad de Ricardo es modesta, suficiente para pagar las facturas, comprar la comida y darme algún pequeño gusto de vez en cuando, como una nueva herramienta de jardinería o una tierra especial. No hay lujos en mi vida, no hay viajes exóticos, ni cenas en restaurantes caros. Julián mide el valor de una persona por el saldo de su cuenta bancaria. Por eso para él yo soy un cero a la izquierda. No puede entender que mi riqueza es de otra naturaleza. Es la riqueza de ver florecer una semilla que planté con mis propias manos, la opulencia de una tarde de sol en mi mecedora, la fortuna de tener un hogar lleno de recuerdos imborrables. Él ve pobreza donde yo veo abundancia, porque su alma es un secarral incapaz de apreciar cualquier cosa que no pueda ser tasada y vendida. Este jardín no es solo mío, es nuestro. Lo empezamos juntos, Ricardo y yo, el primer año que nos mudamos a esta casa. Él cavó los primeros surcos mientras yo elegía las semillas. Él construyó el pequeño invernadero de madera y cristal con sus propias manos y fue él quien me regaló mi primera orquídea, una modesta phalaenopsis blanca, para nuestro 10º aniversario. Para que cuides de algo tan bello y paciente como tú, me dijo. Esa orquídea todavía vive, en un lugar de honor, y cada vez que florece siento que es Ricardo diciéndome que sigue aquí, a mi lado. Después de su muerte, cuidar del jardín se convirtió en mi forma de seguir conversando con él, de mantener vivo nuestro proyecto común, de sentir sus manos junto a las mías en la tierra. Recuerdo una vez, hace unos años, una tormenta de granizo terrible que azotó el pueblo. El cielo se puso negro en pleno día y empezaron a caer piedras de hielo del tamaño de nueces. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo al jardín con sábanas viejas, plásticos, cualquier cosa que pudiera servir de escudo para mis plantas más delicadas. Terminé empapada, temblando de frío y con varios moratones, pero salvé a la mayoría. Mariana me llamó loca. Me dijo que me había arriesgado por unas simples matas, pero no eran simples matas, eran parte de mi vida, de mi historia. Ese día me di cuenta de la fuerza que podía tener cuando se trataba de proteger lo que amaba. Esa misma fuerza, que había estado latente,
adormecida por la costumbre y el deseo de evitar conflictos, estaba empezando a despertar de nuevo dentro de mí. A veces me pregunto quién soy realmente. ¿Soy Dolores, la viuda, la madre de Mariana, la abuela de Emilio? ¿O soy esa mujer que se levanta de madrugada para polinizar una flor con un pincel fino, la que conoce los nombres en latín de 200 especies, la que guarda un secreto capaz de asombrar al mundo? Vivo una dualidad extraña. Para mi familia soy un paisaje familiar y predecible, un mueble más de la casa. Pero en la soledad de mi invernadero, soy una creadora, una artista, una científica. Soy la guardiana de algo único y extraordinario. Julián se burló de la vieja desocupada, pero no tiene ni la más remota idea de la complejidad, del conocimiento y de la pasión que se esconden detrás de esta fachada que él tanto desprecia. La humillación del domingo fue la gota que colmó el vaso. Fue el golpe que resquebrajó la cáscara de paciencia que me había construido durante años. Sentada en esa mesa, sentí cómo la Dolores sumisa y complaciente empezaba a morir, y en su lugar, algo nuevo, algo más fuerte, comenzaba a germinar. Ya no se trataba solo de proteger mis plantas, se trataba de protegerme a mí misma, mi historia, mi dignidad. La vulnerabilidad que sentía por la aprobación de mi hija seguía ahí, doliendo, pero ya no era lo único que sentía. También había una llama de indignación, una determinación fría y clara. El tablero de juego había cambiado, y aunque ellos todavía no lo sabían, yo estaba a punto de hacer mi primer movimiento. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado en silencio o habrías respondido en ese momento? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber qué piensas. Mi familia es pequeña, un trébol de 3 hojas, o al menos eso me gustaba pensar. La hoja principal, la que siempre ha sido el centro de mi universo, es mi hija Mariana. La crié sola durante muchos años después de que Ricardo se fuera, y volqué en ella todas mis esperanzas y mis fuerzas. Es una buena mujer, o al menos, en el fondo de su corazón sé que lo es. Pero el amor, a veces, nos ciega y nos debilita. Desde que se casó con Julián, he visto cómo su luz propia ha ido menguando, cómo sus opiniones se han convertido en un eco de las de él. La he visto adoptar sus valores materialistas, su prisa, su sutil desdén por las cosas sencillas que antes amaba. Nuestra relación, que antes era un río caudaloso de confianza y complicidad, ahora es un arroyo tenso y pedregoso, y me duele verla atrapada en una corriente que no es la suya, dividida entre la lealtad a su madre y la sumisión a su marido. Luego está mi nieto, Emilio, la única hoja de nuestro trébol que permanece pura y verde. Él es mi refugio, mi pedacito de cielo en medio de la tormenta. Cuando viene a visitarme, y Julián está ocupado en sus llamadas, o Mariana, distraída con el teléfono, nos escapamos al jardín. Le enseño los nombres de los insectos, le explico por qué las lombrices son buenas para la tierra, y le dejo que hunda sus manitas en la tierra para plantar una nueva semilla. En sus ojos veo la curiosidad genuina, la capacidad de asombro que sus padres han perdido. Pero me duele ver cómo Julián intenta moldearlo a su imagen y semejanza, hablándole de dinero, de éxito, de ser un ganador. Lo utiliza como un arma, como en el almuerzo, para validar sus propias opiniones crueles, sin darse cuenta del daño que le hace al enseñarle que el amor y el respeto son menos importantes que una piscina. Y entonces llegamos a él, a Julián Ríos, mi yerno. Es un hombre que viste el éxito como un disfraz, siempre con trajes caros, un reloj ostentoso y una sonrisa que nunca llega a sus ojos. Es la clase de persona que habla constantemente de negocios, de oportunidades, de inversiones, midiendo el mundo y a las personas en términos de ganancias y pérdidas. Para él, yo no soy una suegra. Soy la ocupante de un activo inmobiliario muy valioso. Mi casa, mi jardín, mi vida entera son solo cifras en un plan de negocios que ha trazado en su mente ambiciosa. Su motivación es tan simple y tan primitiva como la codicia, un hambre insaciable de más dinero, más estatus, más control. Me mira con la impaciencia de quien espera que un viejo árbol se caiga para poder construir algo nuevo y brillante en su lugar.
Pero su desprecio hacia mí va más allá del simple interés por mi propiedad. Julián sufre de un profundo complejo de superioridad que lo lleva a menospreciar todo aquello que no puede monetizar o comprender. Mi mundo, basado en la paciencia, en la observación de la naturaleza, en la belleza que no tiene precio, es un idioma que él no solo no habla, sino que detesta. Le ofende mi sencillez, le irrita mi falta de ambición material. En su mente, si no estás luchando por subir una escalera corporativa, si no estás acumulando bienes, eres un fracasado, un ser inferior. Mis plantas, mi dedicación, mi sabiduría heredada de la tierra, son para él el epítome de una vida desperdiciada, y su necesidad de burlarse de ello es una forma de reafirmar su propia y frágil visión del mundo. Una visión donde solo el dinero otorga valor y sentido a la existencia. No siempre fue así, claro. Debo admitir que al principio, la relación era, al menos en la superficie, cordial. Cuando Mariana me lo presentó, Julián desplegó todos sus encantos. Era atento. Me traía flores, compradas por supuesto nunca de un jardín, y me llamaba Doña Dolores, con un respeto impostado. Yo, desesperada por ver a mi hija feliz y por creer que había encontrado a un buen hombre, le abrí las puertas de mi casa y de mi familia, sin dudarlo. Quería que funcionara. Anhelaba la imagen de una familia unida y feliz, y por eso ignoré las pequeñas señales de alarma, la forma en que miraba con avidez el tamaño de mi terreno, los comentarios casuales sobre lo bien ubicada que estaba la casa. Me convencí a mí misma de que solo estaba siendo práctico. El cambio fue gradual, pero implacable. La máscara de yerno perfecto comenzó a resquebrajarse a medida que sus propios negocios empezaban a estancarse. Escuchaba fragmentos de conversaciones telefónicas. Veía la tensión en el rostro de Mariana. Julián, que se había vendido como un empresario de éxito, estaba luchando por mantenerse a flote, y su frustración, como un veneno, necesitaba encontrar una salida. Fue entonces cuando su mirada se posó en mí, en mi casa, como la solución a todos sus problemas. La presión comenzó de forma sutil, con sugerencias sobre modernizar la casa, sobre el potencial del terreno. A medida que su desesperación económica crecía, su desdén hacia mí y mi inútil pasatiempo se hacía más evidente y más cruel. Yo me convertí en el chivo expiatorio de sus fracasos. Recuerdo una Nochebuena, hace 2 años. Estábamos todos reunidos, y en medio del brindis, Julián levantó su copa y dijo: «Y brindemos porque el próximo año convenzamos a mi suegra de vender este caserón y mudarse a un moderno apartamento, para que deje de jugar a la granjera». Todos rieron, incluso Mariana, aunque con nerviosismo. Yo sentí como si me hubieran arrojado un vaso de agua helada. Arruinó el momento más sagrado del año con su codicia, reduciendo mi hogar, mi vida, a una simple transacción inmobiliaria delante de toda la familia. En otra ocasión, para mi cumpleaños, me regaló una tableta electrónica de última generación, para que se entretenga con jueguitos y deje las plantas en paz, dijo. Ni siquiera se le ocurrió pensar qué podría querer yo. Simplemente me dio algo que él consideraba valioso, demostrando su absoluta incapacidad para verme como persona. Así, la dinámica familiar se ha ido envenenando lentamente. Ya no hay almuerzos de domingo que no terminen con una pulla, una indirecta o una humillación abierta. Vivo en un estado de alerta constante, midiendo mis palabras, tratando de ser invisible para no provocar su ira. Mariana está atrapada en el medio, incapaz de defender a su madre por miedo a contrariar a su marido, y su silencio es una daga que se clava cada día un poco más hondo. Lo que antes era mi mayor fuente de alegría y orgullo, mi familia, se ha convertido en un campo de batalla emocional, donde mi amor y mi dignidad son atacados constantemente. Y he llegado a un punto en el que me doy cuenta de que el silencio ya no es una opción, porque callar es permitir que me borren, que me anulen por completo. Uno nunca lleva la cuenta de los sacrificios que hace por un hijo, simplemente los hace. Es un instinto, un amor que no sabe de contabilidad ni de balances. Das tu tiempo, tu energía, tus sueños,
Y lo haces con la esperanza de que esa pequeña vida que has traído al mundo tenga un camino más llano que el tuyo. Durante más de 30 años, cada uno de mis despertares tuvo un único propósito. Mariana. Mi vida era una ofrenda silenciosa a su futuro. Una inversión a fondo perdido, hecha con la moneda más valiosa que poseía, mi propia existencia. Pensaba que al sembrar amor y renuncia, cosecharía respeto y gratitud. Ahora veo que a veces, la tierra que con tanto esmero has abonado, puede dar frutos amargos, frutos que se vuelven contra el árbol que les dio la vida. Es una lección dura de aprender, sobre todo cuando tus manos ya están cansadas y tu espalda adolorida. Mi mundo, durante 3 décadas, olió a claveles, a crisantemos y al aroma penetrante de los lirios. Trabajaba en el jardín de Adela, una pequeña floristería de barrio. No era un trabajo glamuroso. Pasaba horas de pie sobre un suelo de baldosas frías, con las manos siempre húmedas, a veces pinchadas por las espinas de las rosas o teñidas por el polen. Mis días consistían en descargar cajas pesadas de flores frescas, limpiar tallos, preparar arreglos para todas las ocasiones de la vida. Nacimientos, cumpleaños, bodas y, por supuesto, funerales. Fui testigo, silenciosa, de la alegría y el dolor de todo el vecindario a través de las flores que pasaban por mis manos. Era un trabajo humilde, pero lo hacía con una dignidad y un arte que solo yo conocía, encontrando belleza en la efímera vida de cada pétalo. Cada hora extra que trabajaba, cada madrugada que pasaba preparando coronas fúnebres o cada noche que me quedaba hasta tarde para terminar los centros de mesa de una boda, tenía un nombre y un apellido: Mariana Herrera. Mi modesto salario se estiraba como un milagro para pagarle el mejor colegio de la zona, uno al que yo solo podía asomarme desde la acera. Quería que tuviera las herramientas que yo nunca tuve, que su mente se abriera a un mundo de posibilidades más allá de una pequeña floristería. Soñaba con verla convertida en una profesional, con un título universitario que fuera su escudo y su pasaporte a una vida de independencia y seguridad. Y por ese sueño, mis pies se hincharon, mi espalda se curvó y mis manos se llenaron de pequeñas cicatrices que eran el mapa de mi devoción. Recuerdo incontables noches en las que cenaba solo un plato de sopa para que a Mariana nunca le faltara su fruta, su yogur o ese libro que tanto quería. Sus uniformes escolares siempre estaban impecables, aunque mi propio delantal de trabajo estuviera remendado en 3 sitios diferentes. Cuando sus amigas hablaban de sus vacaciones en la playa, yo le compraba un helado especial y la llevaba al parque más bonito de la ciudad, intentando compensar con amor lo que no podía darle con dinero. Fueron años de una austeridad elegida, de pequeñas renuncias diarias que, sumadas, construyeron el andamiaje sobre el que ella pudo levantar sus propios sueños. Nunca sentí que me estuviera privando de algo. Al contrario, sentía que cada pequeño sacrificio era un ladrillo más en el palacio que estaba construyendo para mi reina, para mi hija. El mayor sacrificio de todos, sin embargo, fue desprenderme de un pedazo de mi propia historia. Mis padres me habían dejado en herencia un pequeño terreno a las afueras del pueblo, un lugar lleno de recuerdos de mi infancia. Era mi única posesión de valor, mi conexión tangible con mis raíces. Cuando Mariana decidió que quería comprar su primer apartamento después de la universidad, no lo dudé ni un segundo. Puse el terreno a la venta. Recuerdo la tarde en que firmé los papeles en la notaría, con una mezcla de tristeza y una alegría inmensa. Le entregué el cheque a Mariana y vi en sus ojos un brillo de gratitud que me recompensó por todo. Con ese dinero, mi hija pudo dar la entrada de su hogar, un lugar para empezar su vida de adulta con una estabilidad que yo jamás tuve a su edad. Ese apartamento, comprado con la venta de la tierra de sus abuelos, fue la plataforma de lanzamiento para la vida que tiene ahora. Le dio la confianza, la seguridad y el estatus para moverse en círculos sociales más elevados, donde conoció a Julián. Irónicamente, mi sacrificio, mi acto de desprendimiento más profundo, fue lo que la puso en el camino del hombre que ahora me desprecia por no tener nada. Le di a mi hija las alas para volar alto, tan alto que ahora parece mirarme desde arriba, olvidando que fue mi esfuerzo, mi tierra, mi amor, lo que le permitió despegar.
Es una de esas paradojas crueles de la vida. A veces, al darlo todo para que tus hijos te superen, creas una distancia que luego no sabes cómo acortar. Paso mis días rodeada de la belleza silenciosa de las flores, las mismas que durante 30 años vendí para que otros pudieran decir «te quiero», «lo siento», «gracias» o «te recuerdo». Mi vida ha sido un constante ejercicio de cultivar y ofrecer belleza. Por eso, la fealdad del desprecio de Julián y la indiferencia de Mariana me resultan tan discordantes, tan antinaturales. ¿Cómo es posible que, habiendo crecido rodeada de la delicadeza y el simbolismo de las flores, mi hija no entienda el lenguaje del respeto y la gratitud? Es como si hubiera pasado toda su infancia en un jardín y nunca se hubiera detenido a oler una sola rosa. Le di todas las herramientas para ser una mujer exitosa, pero olvidé la más importante, la de mirar hacia atrás y honrar las raíces que la nutrieron. Tengo grabada en la memoria el día de su graduación en Administración de Empresas. Yo estaba sentada entre el público, con mi mejor vestido, uno que había comprado de segunda mano pero que, para mí, era un traje de gala. Me sentía pequeña e insignificante al lado de los otros padres, con sus coches caros y sus ropas de marca. Pero cuando dijeron su nombre y la vi subir al escenario a recoger su diploma, mi corazón se hinchó de un orgullo tan grande que casi no me cabía en el pecho. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Todo el cansancio, todas las renuncias, habían valido la pena en ese instante. Era mi obra maestra, mi mayor logro. Pensar en esa Dolores, llena de orgullo y amor puro, y compararla con la mujer humillada en la mesa del domingo, es algo que todavía me cuesta asimilar. Las mismas manos que ahora Julián considera de vieja desocupada son las que ataron miles de ramos para pagar sus libros de texto. La espalda que él critica por estar encorvada es la que se dobló durante años sobre un mostrador para que ella pudiera sentarse erguida en un aula universitaria. Es la ingratitud en su forma más pura y dolorosa. No es el dinero lo que me duele. Nunca me ha importado el dinero. Es la anulación de mi historia, la negación de mi sacrificio. Es como si hubieran borrado todo lo que hice, como si mi vida solo hubiera empezado a contar desde que él llegó, y todo lo anterior fuera un prólogo insignificante y polvoriento que conviene olvidar lo antes posible. Y no me arrepiento de nada de lo que hice. El amor de una madre no entiende de arrepentimientos. Volvería a vivir cada hora de pie en la floristería. Volvería a vender la tierra de mis padres 1000 veces si fuera necesario para darle a mi hija un futuro. De lo que sí me arrepiento es de haber permanecido en silencio durante tanto tiempo. Me arrepiento de no haberle enseñado, a ella y a él, que el amor sin respeto no es amor, es abuso, que los sacrificios no te dan derecho a pisotear a quien los hizo, sino que te imponen una deuda sagrada de gratitud. He aprendido, tarde quizás, que para que los demás valoren tu jardín, primero tienes que ponerle una cerca bien alta que impida el paso a los que solo quieren pisotear las flores. En todo jardín hay un rincón secreto, un lugar que el jardinero reserva solo para sí mismo. El mío está al fondo, detrás de un muro de jazmines trepadores y a la sombra de un viejo algarrobo. Es un pequeño invernadero, con los cristales empañados por la humedad y la estructura de madera pintada de un blanco que ya se está descascarando. Julián nunca ha puesto un pie allí dentro. Para él, es solo otro cobertizo viejo y destartalado. Ni siquiera Mariana, en sus visitas, se ha interesado jamás por lo que guardo con tanto celo en ese espacio sagrado. Es mi laboratorio, mi taller de artista, el útero donde mis creaciones más preciadas ven la luz. Allí dentro no soy la viuda Dolores Herrera, soy una alquimista que conversa con el ADN de las flores, una creadora de belleza en su estado más puro y concentrado. Es un mundo del que ellos no tienen la llave, y ni siquiera saben que la puerta existe. Lo que mi familia ignora es que tengo una doble vida. Para ellos soy la abuela de las plantas, pero en un círculo muy exclusivo y selecto de botánicos, coleccionistas y académicos, repartidos por todo el mundo, se me conoce por otro nombre. Mi seudónimo es Alba. No tiene apellido, solo Alba.
Bajo ese nombre, he publicado artículos en revistas especializadas, he participado en foros de Internet con los mayores expertos del planeta y he intercambiado semillas y conocimientos con gente de Japón, de Alemania, de Brasil. Es un mundo donde mi edad y mi condición de viuda no importan, donde solo se valora el conocimiento, la paciencia y los resultados. Ser Alba me ha dado un sentido de valía y de respeto que mi propia familia me niega. Es un orgullo silencioso, un jardín secreto que cultivo en mi interior. Fruto de 20 años de trabajo en la soledad de mi invernadero, nació mi obra maestra, mi legado. Es una orquídea que no se parece a ninguna otra en la faz de la tierra, un híbrido que me costó cientos de fracasos, noches en vela y una paciencia infinita. Imaginen una flor cuyos pétalos tienen la textura y el color del terciopelo más negro, una oscuridad tan profunda que parece absorber la luz, y luego, imaginen que de ese corazón oscuro brotan finísimos filamentos de plata, como hebras de luna tejidas en la noche. Pero su mayor prodigio es que solo abre al caer el sol, florece en la oscuridad, desprendiendo un perfume sutil y embriagador que dura hasta el amanecer. Por eso la bauticé Flor del Alba, porque su belleza nace en las sombras para morir con la primera luz del día, un milagro efímero y perfecto. Guardo el destino de esa flor, y el mío, propio, en el lugar más insospechado de la casa, la vieja caja de costura de mi madre. Es una caja de madera de nogal, con la tapa un poco arañada por el paso del tiempo. Cualquiera que la abriera vería lo que se espera. Carretes de hilo de todos los colores, un acerico lleno de alfileres, botones desparejados, una cinta métrica y las pequeñas tijeras con forma de cigüeña. Es el epítome de lo doméstico, de lo femenino y tradicional. Representa a la perfección la imagen que mi familia tiene de mí, una mujer anclada en el pasado, ocupada en labores sencillas y sin importancia. Julián la ha visto 1000 veces sobre mi cómoda y nunca le ha dedicado una segunda mirada. No podría imaginar que ese humilde costurero es, en realidad, un cofre del tesoro. Debajo de una capa de retales de tela hay un doble fondo, y en ese compartimento secreto no guardo hilos ni agujas, sino una carpeta de cartón. Dentro está toda la documentación de mi trabajo como Alba, certificados de registro de híbridos, correspondencia con botánicos de renombre y fotografías detalladas de la evolución de mi orquídea negra. Y en el centro de todo, protegido por una funda de plástico, descansa un documento que hace que me tiemble el pulso cada vez que lo toco. Es un contrato preliminar, un mamotreto de varias páginas en español y en inglés, con el membrete de un prestigioso consorcio botánico asiático. Es una oferta formal, detallada, por la patente y la exclusividad total de mi creación. Una oferta que pone un precio a mi pasión. Un precio con muchos, muchos ceros. Durante meses he guardado este secreto como la más delicada de mis flores. ¿Por qué no he dicho nada? Quizás por miedo. Miedo a que el dinero lo ensuciara todo, a que la dinámica familiar cambiara de una forma que no pudiera controlar. Quizás, simplemente, no sentía que fuera el momento adecuado. Creía que mi pasión no necesitaba la validación de un contrato millonario para ser real. Pero la humillación del otro día lo cambió todo. Julián, con su desprecio, me ha hecho ver que en su mundo, en el mundo que ha impuesto en mi familia, la dignidad tiene un precio. Y yo, sin que él lo sepa, tengo en mis manos el cheque para comprar no solo mi respeto, sino el castillo entero. La caja de costura ha dejado de ser un baúl de recuerdos para convertirse en mi arsenal, y estoy aprendiendo a elegir el arma adecuada. Los días que siguieron a aquel almuerzo estuvieron cargados de una tensión silenciosa y pegajosa. El primer movimiento vino de Mircea. Mariana, a través del teléfono. Su voz sonaba falsamente dulce, como la miel que se usa para esconder el sabor de una medicina amarga. No mencionó la humillación, no hubo una disculpa. En su lugar, con un cuidado y estudiado rodeo, me dijo: «Mamá, he estado pensando en lo que dijo Julián. Quizás no lo dijo de la mejor manera, pero tiene algo de razón. Esta casa es muy grande para ti sola. Si la vendieras, podrías tener una vejez tranquila, sin preocupaciones,
y a nosotros nos darías un respiro. Cada palabra era una pequeña daga de manipulación. No me pedía, me sugestionaba. Estaba intentando que yo misma llegara a la conclusión que ellos querían, presentándola como una idea que me beneficiaría, cuando en realidad solo buscaban su propio interés. Colgué el teléfono sintiendo un frío que nada tenía que ver con el clima. Una semana después, vinieron de visita. Mientras yo estaba en la cocina preparando un poco de limonada, escuché un ruido seco en el patio, el sonido inconfundible de la terracota al romperse. Salí apresuradamente y me encontré a Julián de pie, junto a los restos de una de mis macetas de begonias más antiguas, una planta que había heredado de mi madre. «Uy, qué torpe soy», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Se me resbaló. Supongo que estaba en medio del paso». No había ni una pizca de arrepentimiento en su tono. Fue un acto de agresión pasiva, un mensaje claro. Tus cosas, tus plantas, tu mundo, me estorban. Y lo peor fue ver a Mariana mirando la escena, encogiéndose de hombros como si nada importante hubiera pasado. No era solo una maceta rota, era un símbolo, una profanación deliberada de mi espacio y de mi historia. El siguiente ataque fue en público. Coincidimos en una pequeña verbena en la plaza del barrio. Yo conversaba animadamente con la señora Carmen, una vecina de toda la vida, sobre unos esquejes de geranio que le había prometido. Julián se acercó, pasando un brazo por mis hombros, con una familiaridad forzada, e interrumpió nuestra charla. «No la entretenga mucho, Carmen», dijo con voz lo suficientemente alta para que varios vecinos lo oyeran. «Que Dolores tiene que volver a casa a hablar con sus lechugas. Últimamente prefiere la compañía de las malas hierbas a la de las personas». Varios rieron la gracia, y sentí cómo mis mejillas ardían de vergüenza. Me estaba pintando como una vieja loca y senil, una ermitaña excéntrica, socavando mi reputación en el único espacio social que me quedaba, fuera de mi hogar, mi propio barrio. La presión telefónica de Mariana se intensificó. Su siguiente llamada fue diferente. Su voz ya no era dulce, sino tensa y quebradiza. Esta vez fue más directa, dejando caer pedazos de información sobre sus problemas económicos. «Mamá, las cosas no van bien. El negocio de Julián. Hay deudas. Estamos bajo mucha presión. Y entonces, la estocada final. Solo te pido que seas razonable. Ni siquiera te pedimos que vendas ya, solo que dejes que un tasador valore la propiedad para saber con qué contamos. Por favor, hazlo por mí». Estaba usando su propia angustia, real o exagerada, como un arma de chantaje emocional. Me estaba pidiendo que pusiera un precio a mi hogar, a mis recuerdos, para que ellos pudieran verlo como una cifra en un plan de rescate financiero. Cada «por favor» sonaba como un clavo más en mi ataúd. No esperaron mi permiso. Un martes por la mañana, mientras podaba mis rosales, escuché voces desconocidas en mi propio jardín. Al asomarme, vi a Julián acompañado de un hombre con un traje y una carpeta, que estaba tomando medidas y anotando cosas. Mi corazón dio un vuelco. Salí a enfrentarlos, sintiendo la ira subir por mi garganta. «¿Qué significa esto, Julián?», le pregunté. Él, sin inmutarse, me respondió con el mayor descaro. «Tranquila, Dolores. Es un amigo arquitecto. Estábamos por la zona y solo queríamos echar un vistazo para ver el potencial. No te tienes que preocupar de nada. Había invadido mi casa, mi santuario, con un extraño, sin pedir permiso, como si ya fuera el dueño y señor de todo. Fue una violación flagrante, una demostración de poder que me dejó temblando de rabia e impotencia. Fuera de mi casa, ahora mismo», dije con una voz que no reconocí como mía, una voz fría y dura. El arquitecto, visiblemente incómodo, recogió sus cosas y se disculpó. Pero Julián se quedó, y su falsa amabilidad se desvaneció para dar paso a su verdadero rostro. «No seas ridícula, Dolores. ¿Qué te crees? ¿Que vas a vivir para siempre? Esta casa se está pudriendo contigo dentro. Estamos intentando asegurar tu futuro y el de tu nieto, y tú te comportas como una vieja egoísta y caprichosa». Miré a Mariana, que había salido al oír las voces, buscando su apoyo, pero ella se quedó allí, paralizada, con la mirada clavada en el suelo, una estatua de sal.
Su silencio fue la confirmación de que estaba sola en esto. Mi yerno me había insultado gravemente, en mi propia casa, y mi hija había permitido que lo hiciera. El descaro de Julián ya no conocía límites. Unas semanas más tarde, en la fiesta de fin de curso de Emilio, una de las otras madres elogió el pequeño ramillete de jazmín que yo llevaba prendido en la solapa. ¡Qué flores tan bonitas, Dolores! Su jardín debe ser una maravilla. Antes de que pudiera agradecerle, Julián, que estaba a mi lado, intervino con una risa estrepitosa. «Disfrútelas mientras pueda, señora, porque pronto todo ese yuyal dará paso a la piscina climatizada más moderna de todo el barrio». Lo dijo con orgullo, como si el proyecto ya estuviera aprobado y en marcha. Estaba vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, y mi piel era la que estaba en juego. Me humillaba públicamente, anunciando sus planes de conquista sobre mi territorio, como si mi opinión fuera completamente irrelevante. Entonces, llegó la visita que lo cambió todo. Mariana vino sola, una tarde de lluvia. Tenía los ojos hinchados y rojos. Se sentó en el sofá donde tantas veces habíamos compartido confidencias y se derrumbó. Lloró con la desesperación de una niña perdida, hablándome de préstamos, de posibles embargos, de cómo su matrimonio se estaba desmoronando por la presión del dinero. «Mamá, por favor, te lo suplico», sollozaba mientras me agarraba las manos. «Vender la casa es la única salida que tenemos. Si no lo haces por ti, hazlo por mí. Sálvame, salva mi matrimonio». Fue la jugada más baja y cruel de todas. Puso sobre mis hombros la responsabilidad de su felicidad conyugal, convirtiéndome en la villana de su historia si me negaba. Era un chantaje emocional en su forma más pura y devastadora. La maldad de Julián se volvió más sutil, más perversa. Una mañana, al entrar en el invernadero, sentí una corriente de aire frío. El corazón me dio un vuelco. La pequeña puerta trasera, que siempre cerraba con pestillo, estaba entreabierta. Una de mis orquídeas Cattleya, que necesitaba un calor constante, tenía las hojas ennegrecidas por el frío de la noche, probablemente muerta. Sabía que había sido él. El día anterior había estado buscando una herramienta en el patio. No podía probarlo, por supuesto. Él siempre podría alegar un descuido, un olvido. Y esa era la peor parte. La agresión encubierta, el ataque con la ventaja de la negación plausible. Estaba destruyendo mi mundo pieza por pieza, de una forma cobarde, sin dar la cara, disfrutando de mi dolor en silencio. El siguiente mensaje fue aún más claro. Después de una de sus visitas, encontré sobre la mesita del salón, como por casualidad, un folleto satinado a todo color. En la portada se veía a una pareja de ancianos sonrientes, jugando a las cartas en un jardín impecable y genérico. El titular decía: «Residencial El Ocaso Dorado. La tranquilidad que usted se merece». Lo abrí y vi fotos de apartamentos pequeños y funcionales, salas comunes con televisores enormes y horarios de actividades supervisadas. No me dijeron nada. No tuvieron que hacerlo. El mensaje era inequívoco. Ya estaban planeando mi futuro. Un futuro sin mi casa, sin mi jardín. Un futuro donde yo sería un paquete bien envuelto y apartado en un lugar para viejos. Estaban decorando mi celda antes siquiera de haberme sentenciado. La campaña de Julián para despojarme de mi voz continuó en una comida familiar con mis primos. Durante todo el almuerzo, no paró de hablar de su magnífico proyecto inmobiliario, describiendo con detalle los apartamentos de lujo que pensaba construir en el terreno de Dolores. Lo presentaba como un hecho consumado. En un momento dado, mi prima Isabel, con la mejor de las intenciones, se giró hacia mí y me preguntó: «¿Y tú estás contenta con el proyecto, Dolores?». Antes de que pudiera abrir la boca, Julián respondió por mí, dándome una palmada en la espalda. «Claro que está contenta. Es un negocio fantástico para ella. Le soluciona la vida. ¿Verdad, suegra?». Me sonrió, y yo solo pude forzar una mueca. Me había robado las palabras. Me había convertido en un títere mudo en mi propio teatro. El asalto se volvió entonces más directo, más personal. Empezaron a inventar gastos. Un día Julián llegó diciendo que el calentador de agua se había estropeado y que él había pagado uno nuevo, de alta gama.
Con lo que estamos invirtiendo en esta casa, Dolores, creo que es justo que tengamos voz y voto en las decisiones importantes. ¿No te parece? Era mentira. Mi calentador funcionaba perfectamente. Estaba fabricando una deuda ficticia para arrogarse derechos sobre mi propiedad. Quería que yo me sintiera en deuda, que me viera como una carga que ellos estaban soportando generosamente. Era una estrategia ruin para debilitar mi posición, para que yo sintiera que moralmente ya no tenía derecho a oponerme a sus planes, porque ellos eran los que mantenían la casa. Todo explotó una tarde de sábado. La discusión empezó por una nimiedad, pero pronto escaló. Perdí el miedo y le dije que era un desagradecido y un mentiroso. Fue entonces cuando Julián abandonó cualquier pretensión de civismo. Su rostro se congestionó de ira y me gritó, con la voz resonando en toda la casa: «Esto no tiene nada que ver con tus estúpidas florecitas, vieja loca. ¿No lo entiendes? Se trata del futuro de mi familia, de tu nieto. Un futuro que tú, con tu egoísmo, estás intentando arruinar por puro capricho». Nunca me habían gritado así en mi vida, y menos en mi propio hogar. El veneno en su voz, el odio en sus ojos, me dejaron helada. Ya no había máscaras. Era él, en su estado más puro, un depredador acorralado, dispuesto a destrozar lo que fuera para conseguir su presa. Pero el golpe final, el que me rompió por dentro, vino de mi propia sangre. Después de que Julián saliera de la casa dando un portazo, Mariana se quedó. No me defendió, no lo reprendió. Se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas, pero su voz era fría como el acero. «Mamá, esto tiene que parar. No puedo más», me dijo. «Julián no va a aguantar mucho más esta situación. Así que tienes que elegir. ¿Es esta casa o soy yo? Porque no pienso perder a mi marido por un montón de tierra y de matas». Me quedé sin aire. Me estaba dando un ultimátum. Mi hija me estaba pidiendo que eligiera entre mi hogar, mi dignidad, mi vida y ella. En ese momento comprendí que había perdido a mi hija mucho antes de esa conversación y que para recuperarla, o al menos para recuperarme a mí misma, ya no podía seguir callando. Cuando la puerta se cerró y el sonido del coche de Mariana se desvaneció en la distancia, la casa quedó sumida en un silencio absoluto, un silencio que pesaba más que 1000 gritos. Me quedé de pie en medio del salón, inmóvil, durante no sé cuánto tiempo. El eco de su ultimátum, la casa, o yo, rebotaba en las paredes de mi mente. Esperaba sentirme destrozada, aniquilada, pero en lugar de eso, una extraña calma comenzó a invadirme. Era la calma que sigue al paso del huracán, cuando el viento cesa y puedes ver con claridad la devastación a tu alrededor. En ese silencio, entendí que había llegado al final de un camino. Se había roto el último hilo de esperanza al que me aferraba, la creencia de que mi amor incondicional sería suficiente. Y con esa ruptura, algo dentro de mí, algo muy antiguo y muy cansado, finalmente murió. La Dolores que suplicaba afecto se desvaneció para siempre en esa sala. Lentamente, como si me moviera bajo el agua, comencé a caminar por mi casa. Mis dedos rozaron el respaldo de la mecedora donde canté canciones de cuna a Mariana. Me detuve frente a la fotografía de su primer día de colegio, con su sonrisa sin dientes y su mochila más grande que ella. No sentía nostalgia, sino una profunda y serena despedida. No me estaba despidiendo de mis recuerdos, ni de mi hogar, sino de la mujer que había sido en él, la madre abnegada, la suegra complaciente, la abuela que todo lo perdonaba. Estaba de luto, sí, pero no por mi hija, sino por la ilusión de la hija que creí tener. Comprendí que para salvar mi propia esencia, para no convertirme en un fantasma en mi propia vida, debía soltar las amarras de ese amor que se había vuelto tóxico y asfixiante. El verdadero punto de quiebre, el instante preciso en que la tristeza se transmutó en acero, ocurrió en mi jardín. La lluvia había cesado y el aire olía a tierra mojada, a vida renovada. Caminé hasta el invernadero y me detuve frente a uno de los cristales, empañado por el vaho. Vi mi propio reflejo, un rostro surcado por arrugas, con los ojos todavía húmedos, pero por primera vez en mucho tiempo, no vi a una víctima. Vi a una superviviente. Pensé en mis plantas,
en cómo se aferran a la vida, cómo guardan su energía en las raíces durante el invierno para poder brotar con más fuerza en primavera. Y en ese momento decidí hacer lo mismo. Dejaría de malgastar mi energía en un suelo estéril. Acumularía mis fuerzas en silencio, en la raíz de mi ser, y esperaría el momento justo para florecer de una forma que nadie esperaba. Fue como si un interruptor se accionara en mi cerebro. Las lágrimas se secaron y mi mente, antes nublada por el dolor y la confusión, se volvió increíblemente lúcida y afilada. El objetivo ya no era recuperar el amor de mi hija ni ganarme el respeto de mi yerno. Eso era imposible. El nuevo objetivo era mucho más claro: reclamar mi dignidad y orquestar una lección de justicia. Una lección que no se basaría en la venganza, sino en la verdad desnuda. Entendí que no podía luchar contra Julián en su terreno, el de la agresividad y los gritos. Tenía que llevarlo al mío, un terreno que él desconocía por completo, hecho de paciencia, de conocimiento profundo y de un secreto tan valioso que su mente materialista jamás podría haberlo concebido. La batalla había comenzado, y yo iba a elegir las armas. Mi primer movimiento fue deliberado y firme. Entré en mi dormitorio, pero no para llorar sobre la almohada. Fui directamente a la cómoda y tomé la vieja caja de costura de mi madre. Mis manos, que habían temblado durante días, ahora estaban completamente estables. La abrí, saqué el doble fondo y extraje la carpeta con los documentos. Me senté en el borde de la cama y volví a leer el contrato del consorcio botánico. Pero esta vez lo leí con otros ojos. Ya no era un sueño lejano, una validación secreta de mi pasión. Ahora era un instrumento de poder, un documento legal con un peso específico. Cada cláusula, cada cifra, cada firma era una pieza de artillería en mi arsenal. El papel se sentía frío y pesado en mis manos, el peso de la justicia que estaba por venir. Con el contrato a mi lado, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida reciente. Cogí mi vieja agenda de teléfonos, esa reliquia de un tiempo sin móviles, y pasé las páginas amarillentas hasta que encontré el nombre que buscaba: Fermín Morales. Don Fermín, un abogado ya retirado, había sido el mejor amigo de Ricardo, un hombre de la vieja escuela, de esos cuya palabra valía más que cualquier contrato. Sabía que no podía emprender esta batalla sola. Necesitaba un consejero, un estratega, alguien que entendiera tanto de leyes como de lealtad. Marcar su número fue cruzar el Rubicón. Era el primer paso para sacar mi lucha de la esfera doméstica y emocional y llevarla al terreno legal y fáctico, un terreno donde los gritos de Julián no tendrían ningún poder. La voz de don Fermín al otro lado de la línea sonaba exactamente igual que la recordaba, grave, tranquila y amable. Le expliqué sin entrar en detalles escabrosos sobre mi situación familiar, que necesitaba su consejo sobre un asunto importante y confidencial. «Tengo un activo de considerable valor, Fermín», le dije, y me sorprendió la seguridad en mi propia voz. «Y necesito asegurarme de que mis intereses están protegidos». Le pedí que nos reuniéramos al día siguiente, no en mi casa, sino en su antiguo despacho, un lugar neutral y profesional. No era la Dolores desvalida pidiendo ayuda, era una clienta solicitando los servicios de un experto. Colgué el teléfono sintiendo que había recuperado una parte de mí que creía perdida para siempre. Mi capacidad de actuar. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Una sensación de paz, la paz de quien ha tomado una decisión irrevocable, me envolvía. A la mañana siguiente, antes de mi cita con Fermín, fui a mi invernadero. El aire era cálido y húmedo, un bálsamo para mi espíritu. Me detuve frente a la flor del alba, cuyo capullo negro y aterciopelado prometía la magia de su floración nocturna. La toqué con una delicadeza reverencial. Ya no era solo mi creación más hermosa, era mi aliada, mi socia silenciosa en el plan que acababa de ponerse en marcha. Su valor no residía solo en el contrato guardado en mi costurero, sino en el símbolo que representaba, una belleza extraordinaria, nacida de la paciencia, la oscuridad y el silencio. Y pronto, muy pronto, el mundo conocería su valor, y Julián también. El despacho de don Fermín olía a libros viejos, a papel
y a una vida entera dedicada a la justicia. Era un hombre de casi 80 años, con el pelo blanco y unas manos nudosas, pero sus ojos, detrás de unas gafas gruesas, conservaban una agudeza formidable. Le conté todo. Empecé por la humillación en el almuerzo y terminé con el ultimátum de Mariana. No omití detalle, por vergonzoso que fuera. Luego, abrí mi bolso y, con un gesto solemne, puse la carpeta con el contrato sobre su escritorio de roble. Fermín escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminé de hablar, se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y me miró. Su expresión inicial de asombro se había transformado en una de profunda indignación. «Ricardo se revolvería en su tumba si viera esto, Dolores», dijo con su voz grave. «Han confundido tu bondad con debilidad, y eso se va a acabar». Esa fue mi primera pequeña victoria, la validación. Sentir que alguien no solo me creía, sino que se sentía tan ofendido como yo, fue un bálsamo para mi alma herida. Fermín no me vio como a una clienta más. Me vio como a la viuda de su mejor amigo, como a un miembro de su tribu que estaba siendo atacado. «Haces bien en luchar, Dolores. La dignidad no se negocia», me aseguró. Su apoyo incondicional me dio la fuerza que me faltaba. Ya no era una anciana sola contra el mundo. Ahora éramos dos personas de la vieja escuela que todavía creían en el honor, la lealtad y en que los abusones, tarde o temprano, deben enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Salí de su despacho sintiéndome más alta, más fuerte, como si me hubiera quitado un peso de encima y lo hubiera compartido con alguien capaz de ayudarme a llevarlo. Unos días después, Fermín me llamó. Su voz sonaba enérgica, casi rejuvenecida por la batalla que se avecinaba. Se había puesto en contacto con los representantes del consorcio botánico en Europa. Les explicó que yo, su clienta, Alba, estaba lista para finalizar las negociaciones, pero bajo nuevas condiciones que garantizaran mi seguridad y bienestar. La respuesta, según me contó Fermín, fue inmediata y entusiasta. Llevaban años esperando poder adquirir la patente de mi orquídea. Estaban dispuestos a enviar a sus principales negociadores a España para cerrar el trato en persona. La noticia me llenó de un vértigo emocionante. Mi secreto no era solo real, era deseado. Era valioso a un nivel que ni yo misma había llegado a comprender del todo. El motor de mi plan de justicia ya estaba en marcha y no había vuelta atrás. Mientras tanto, en casa, mi nueva actitud desconcertaba a mi hija y a mi yerno. La mujer llorosa y suplicante había desaparecido. En su lugar, encontraron a una mujer serena, educada pero distante, que respondía a sus presiones con monosílabos y un silencio impenetrable. Ya no me afectaban sus manipulaciones emocionales ni sus amenazas veladas. «¿Pasa algo, mamá? Estás muy rara», me preguntaba Mariana. «No, hija, todo está en perfecto orden», le respondía yo con una calma que los desquiciaba. Estaban perdiendo el control sobre mí, y eso los asustaba. Se habían acostumbrado tanto a poder pulsar los botones de mi culpa y mi amor para conseguir lo que querían, que ahora que esos botones ya no funcionaban, se encontraron completamente desarmados, sin saber cómo lidiar con esta nueva Dolores. El siguiente paso del plan de Fermín fue sutil, pero efectivo. Me hizo llegar por correo certificado una carta a mi propio domicilio. Era un sobre grueso, con el membrete de su bufete de abogados bien visible. Deliberadamente, lo dejé sobre la mesita del recibidor, un lugar por donde Mariana pasaría inevitablemente en su próxima visita. Y así fue. La vi mirar el sobre, darle la vuelta, su mente trabajando a toda velocidad para intentar adivinar su contenido. «¿Qué es esto, mamá? ¿Un abogado? ¿Tienes algún problema?» Su tono era una mezcla de curiosidad y alarma. Yo, cogiendo el sobre con la mayor naturalidad, le respondí: «No te preocupes, hija. Son asuntos míos, cosas de papeles». La semilla de la duda y la incertidumbre había sido plantada. Ahora sabían que yo estaba haciendo movimientos a sus espaldas, y la ignorancia era un arma que yo pensaba usar a mi favor. La justicia, como mis orquídeas, necesita paciencia y el cuidado adecuado para florecer. Si crees que estoy haciendo lo correcto al defender mi dignidad, déjame un comentario de apoyo aquí abajo. Tu compañía en este silencioso viaje significa mucho más de lo que imaginas para mí.
Desesperado por mi nueva e inexpugnable calma, Julián decidió jugar su carta más agresiva. Se presentó en mi casa con una carpeta bajo el brazo. Dentro había una lista detallada y completamente inventada de supuestos gastos que él y Mariana habían cubierto en los últimos 2 años. El falso calentador, una supuesta reparación del tejado, incluso facturas de supermercado infladas. «Como verás, Dolores», dijo con un tono falsamente razonable, «hemos invertido mucho dinero en esta propiedad. Creemos que es hora de formalizarlo. Quiero que firmes un documento reconociendo esta deuda y dándonos una participación en la casa». Era su movimiento final para intentar tomar el control por la fuerza, creando una obligación legal fraudulenta. Escuché su propuesta sin interrumpirle, con una sonrisa enigmática. Al día siguiente, siguiendo las instrucciones precisas de Fermín, ejecuté mi contraataque. Un mensajero se presentó en la oficina de Julián, en pleno horario de trabajo, delante de sus empleados. Le entregó un sobre acolchado. Dentro, Julián no encontró el documento firmado que esperaba. En su lugar, había un cheque, bancario conformado, expedido desde una cuenta nueva que yo había abierto con un pequeño adelanto, gestionado por Fermín. El cheque cubría, hasta el último céntimo, la cantidad exacta de su lista fraudulenta, más una pequeña suma adicional, que en el concepto figuraba como intereses por la gestión. Era un movimiento audaz, una declaración de independencia económica que él no podía entender. Le devolvía su dinero sucio, anulando su poder sobre mí de un solo golpe. Pero el sobre contenía algo más. Junto al cheque, había un documento con el sello del bufete de don Fermín. Era una notificación legal, fría e impersonal, un requerimiento formal de cese y desistimiento. El texto, redactado en una jerga legal implacable, le prohibía a Julián volver a hacer cualquier tipo de reclamación económica. Le informaba de que cualquier intento de coacción sería denunciado y, lo más importante, le prohibía la entrada en mi propiedad sin mi consentimiento previo y por escrito. Cada palabra era un ladrillo, en un nuevo muro que yo estaba levantando para proteger mi vida y mi paz. El documento terminaba advirtiéndole de que cualquier futura comunicación debería ser dirigida exclusivamente a mi abogado. El juego había cambiado de nivel. Imagino la escena en su oficina. El rostro de Julián pasando del desconcierto a la furia, y de la furia a un sentimiento que no conocía bien. El miedo. ¿De dónde había sacado el dinero una vieja pensionista como yo? ¿Quién era ese abogado que se atrevía a amenazarle? La imagen que tenía de mí, la de una anciana indefensa y manipulable, se hizo añicos en ese preciso instante. Se dio cuenta de que la presa que creía tener acorralada no solo tenía dientes, sino que contaba con un aliado poderoso e invisible. Su estrategia, basada en la intimidación y el desgaste emocional, se había vuelto completamente inútil. Por primera vez desde que lo conocía, yo tenía el control, y él lo sabía. La balanza del poder, por fin, comenzaba a inclinarse a mi favor. La llamada de Mariana no se hizo esperar. Estaba histérica. «¿Qué has hecho, mamá? ¿Cómo has podido? Un cheque, una carta de un abogado. Nos estás tratando como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos extraños». Su indignación era casi cómica. Le dejé desahogarse, y cuando por fin se quedó sin aliento, le respondí con la voz más tranquila y firme que he tenido en mi vida. «Yo no os he tratado como extraños, hija. Habéis sido vosotros, con vuestro desprecio y vuestra codicia, los que habéis decidido romper esta familia. Yo solo estoy poniendo límites y ordenando las cosas, a cada uno en su sitio, y lamentablemente, vosotros mismos elegisteis poneros al otro lado de la puerta». El silencio que siguió a mis palabras fue mi mayor victoria hasta ese momento. Aquellas pequeñas batallas ganadas no me produjeron alegría, sino una sensación de justicia restaurada. No buscaba venganza, solo quería recuperar el territorio de mi propia vida. Cada paso que daba, asesorada por Fermín, era como podar una planta, cortando las ramas secas y enfermas para que la parte sana pudiera volver a crecer con fuerza. Sabía que Julián, herido en su orgullo y con el agua al cuello, no se quedaría de brazos cruzados. Haría un último movimiento, uno desesperado y público, para intentar salirse con la suya. Y yo, junto a mi fiel abogado,
lo estaría esperando. Habíamos preparado el terreno, habíamos abonado el campo de batalla y habíamos puesto el cebo. Solo teníamos que esperar a que, cegado por su arrogancia, cayera directamente en nuestra trampa. El escenario para el acto final no fue elegido por mí, sino por la arrogancia de mi yerno. Julián había organizado un evento para inversores en el salón de actos de un hotel lujoso, un lugar que olía a dinero, a cuero caro y a ambición desmedida. Me había pedido, a través de Mariana, que asistiera, diciéndole que quería honrarme públicamente por mi contribución a su nuevo proyecto. Era una trampa, un intento de presentarme como cómplice de sus planes ante el mundo. Acepté la invitación para su sorpresa. Llegué con mi mejor vestido, uno sencillo de color azul marino, sintiéndome como un gorrión en una jaula de pavos reales. Pero no estaba sola. A mi lado, con la serenidad de un viejo roble, caminaba don Fermín, mi abogado, mi amigo, mi general en esta batalla silenciosa. Julián estaba en su elemento, pavoneándose en el escenario bajo la luz de los focos, con un micrófono inalámbrico y una sonrisa de vendedor de milagros. Desgranaba su presentación. En la pantalla gigante a su espalda se sucedían imágenes generadas por ordenador, edificios de cristal reluciente, piscinas de un azul imposible, familias felices y perfectas, disfrutando de un lujo aséptico. Hablaba de rentabilidad, de plusvalía, de un concepto de vida exclusivo. Estaba vendiendo un futuro brillante que planeaba construir sobre las ruinas de mi pasado, sobre la tierra que contenía mis recuerdos, mis sacrificios y mi secreto. El público, un grupo de hombres y mujeres con trajes caros y miradas calculadoras, asentía, cautivado por la promesa de grandes beneficios. Parecía invencible en su púlpito de codicia, y entonces llegó el momento que él había planeado para mi humillación final. Hizo una pausa dramática y extendió un brazo en mi dirección. Las luces me enfocaron. Y quiero agradecer especialmente la presencia de una persona clave en este proyecto, mi querida suegra, Dolores, dijo con voz untuosa. Gracias a su generosidad al cedernos su encantadora pero anticuada propiedad, pronto podremos dar paso al progreso y a una oportunidad de inversión única para todos ustedes. Un aplauso educado y condescendiente recorrió la sala. Me sentí como un animal en un zoológico, exhibida como parte de su espectáculo. Me obligó a levantarme y a esbozar una sonrisa mientras mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Era el momento. Ahora, justo cuando Julián iba a continuar, una voz potente y clara resonó en el salón, interrumpiéndolo. Disculpe, señor Ríos, pero me temo que su presentación se basa en una premisa completamente falsa. Era don Fermín. Se había puesto de pie, y aunque era un anciano, su porte erguido y su mirada directa hicieron que un silencio sepulcral cayera sobre la audiencia. Todos los ojos se giraron hacia él. Julián, desconcertado, tartamudeó. ¿Perdón? ¿Y usted quién es? La sonrisa se le había congelado en el rostro. La interrupción no formaba parte de su guión perfectamente ensayado, y por primera vez esa noche vi una fisura en su armadura de arrogancia. El aire se cargó de una electricidad palpable. La función acababa de empezar. Don Fermín avanzó lentamente por el pasillo, con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Mi nombre es Fermín Morales, y soy el asesor legal de la señora Dolores Herrera, declaró. Hizo una pausa, y luego se giró para señalar a dos personas que se habían levantado discretamente en la primera fila. Eran un hombre y una mujer de rasgos asiáticos, vestidos con una elegancia impecable. Y permítame presentarle al señor Takeda y a la señora Lin, directores ejecutivos del Consorcio Botánico Internacional Oasis Imperial, llegados esta mañana desde Singapur. El nombre del consorcio, uno de los más prestigiosos del mundo, provocó un murmullo entre los inversores. Julián los miró, con el pánico empezando a asomar en sus ojos. No entendía nada, y eso era precisamente lo que lo hacía tan vulnerable. Con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar, Fermín subió al escenario, se dirigió al técnico de sonido y le entregó una pequeña memoria USB. «Joven, sea tan amable de poner esto en la pantalla», le indicó. Luego se giró hacia Julián y los inversores.
Antes de que el señor Ríos continúe con su proyecto de ficción, creo que a sus potenciales socios les interesará conocer el verdadero y exclusivo plan de desarrollo para esa anticuada propiedad. En la pantalla gigante, los fríos renders del edificio de Mientius apartamentos desaparecieron. En su lugar, apareció una única imagen, una fotografía en altísima resolución, que llenaba toda la pantalla con una belleza imposible, casi sobrenatural. Era ella, mi flor del alba, en todo su esplendor nocturno. Un suspiro colectivo, una exhalación de asombro puro, recorrió la sala. El silencio que siguió fue diferente. No era de tensión, sino de reverencia. Los inversores se inclinaban hacia adelante en sus asientos, hipnotizados. La orquídea negra, con sus filamentos de plata brillando bajo una luz de estudio que imitaba a la luna, era una obra de arte de la naturaleza que superaba cualquier joya o lujo que ellos pudieran concebir. Julián miraba la pantalla con la boca abierta, su cerebro incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿De dónde había salido esa flor? ¿Qué tenía que ver con el jardín de su suegra? La confusión en su rostro era total. El rostro de un hombre cuya realidad se estaba desmoronando en directo y a todo color. Y entonces, Fermín dio la estocada de gracia. Hizo una señal al técnico, y la imagen de la flor fue reemplazada por un documento escaneado. Era la primera página del contrato. Con un puntero láser, Fermín señaló los puntos clave, que habían sido resaltados en amarillo para una máxima visibilidad. Propietaria de la patente, Dolores Herrera, también conocida como Alba. Adquiriente, Consorcio Botánico Oasis Imperial. Y finalmente, la cifra, que parecía vibrar en la pantalla. Suma de la transacción: $7 millones estadounidenses. 7.000 a 1.000. La voz de Fermín retumbó a través de los altavoces. Este es el contrato por los derechos mundiales de la orquídea más cara del planeta. Una flor creada por la señora Herrera en ese matorral inútil que el señor Ríos planeaba destruir. El caos se desató. Los inversores se pusieron de pie, no para aplaudir a Julián, sino para mirarlo con una mezcla de furia y desprecio. Ya no veían a un empresario audaz, sino a un completo idiota. Un ignorante que, por su propia codicia ciega, había estado a punto de echar por tierra un activo multimillonario. Su proyecto no solo era una mentira, sino una estupidez monumental. «¿Pero usted es imbécil?», le gritó uno de los inversores. «Nos ha hecho perder el tiempo». Julián, pálido como un muerto, intentaba hablar, pero de su boca solo salían balbuceos inconexos. Su credibilidad, su futuro, todo se había convertido en cenizas en cuestión de segundos. La humillación que él había planeado, para mí se le devolvía multiplicada por 7 millones. En medio del tumulto yo me puse de pie. No grité, no sonreí, no hice ningún gesto de triunfo. Simplemente lo miré. Clavé mis ojos en los suyos, y en esa mirada silenciosa le devolví cada insulto, cada burla, cada acto de desprecio. Luego giré mi cabeza y miré a Mariana. Su rostro era un poema de horror, vergüenza y una comprensión tardía y devastadora. Vio la verdad, no solo sobre la orquídea, sino sobre el hombre con el que se había casado y sobre sí misma. En ese instante supe que algo se había roto entre ellos para siempre. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y, flanqueada por don Fermín y mis nuevos socios, caminé con la cabeza alta hacia la salida, dejando a Julián solo en el escenario, ahogándose en el naufragio de su propia arrogancia. El desplome de Julián fue tan rápido y estrepitoso como su arrogancia había sido grande. La historia de su humillación pública corrió como la pólvora en los círculos financieros de la ciudad. Los inversores a los que había intentado engañar no solo se retiraron, sino que se encargaron de que todo el mundo supiera que Julián Ríos era un farsante y, peor aún, un necio. Nadie quería hacer negocios con un hombre que no sabía distinguir un tesoro de la maleza. Sus líneas de crédito se cortaron, sus socios lo abandonaron, y su empresa, construida sobre cimientos de apariencias y mentiras, se derrumbó en cuestión de semanas. Pero su mayor pérdida no fue económica, fue la aniquilación total de su ego, la destrucción de esa imagen de triunfador que con tanto esmero había fabricado. Quedó desnudo
expuesto ante el mundo no como un tiburón de los negocios, sino como un pez torpe y ciego. El golpe de gracia para su matrimonio no fue la ruina económica, sino la vergüenza. Para Mariana, ver el desprecio en los ojos de aquellos inversores, reflejado en el rostro de su marido, fue como despertar de un largo y profundo sueño. De repente, lo vio como lo veía yo, un hombre, hueco, motivado únicamente por la codicia y la apariencia. Vio su propia complicidad, su silencio cobarde, y no pudo soportar el peso de esa revelación. Unos días después del evento, me contó que tuvo una última conversación con él. No hubo gritos ni reproches, solo un vacío inmenso. Le dijo que no podía seguir al lado de un hombre al que no respetaba y, lo que era más importante, que no se respetaba a sí misma por haber permitido tanto. Hizo las maletas y se fue, dejando a Julián solo entre los escombros de su vida. Mi vida, por otro lado, floreció de una manera que nunca había imaginado. El contrato se firmó, y una cifra con más ceros de los que podía contar apareció en mi nueva cuenta bancaria. Pero la verdad es que el dinero no cambió mi esencia. Sigo levantándome al amanecer para hablar con mis plantas. Sigo encontrando mi mayor alegría en el aroma de la tierra húmeda después de regar. El dinero no me compró la felicidad, porque yo ya la tenía, escondida entre los pétalos de mi jardín. Lo que me dio fue algo diferente. Seguridad, la libertad de no tener que preocuparme nunca más por una factura, la tranquilidad de saber que mi futuro y el legado de mi pasión estaban a salvo, y sobre todo, me dio el poder de tomar mis propias decisiones sin tener que pedir permiso ni perdón a nadie. Por supuesto, no vendí la casa. ¿Cómo podría? Ahora, más que nunca, era mi palacio, el símbolo de mi victoria. Con una parte del dinero, contraté a los mejores arquitectos y paisajistas, no para construir un edificio de apartamentos, sino para restaurar mi hogar, devolviéndole su antiguo esplendor, y para construir un nuevo invernadero, una catedral de cristal y acero, dedicada a la investigación de orquídeas. La casa que Julián había llamado Caserón Viejo y Propiedad Anticuada se convirtió en una de las residencias más admiradas de la región, un santuario de belleza y conocimiento. Cada viga restaurada, cada rosal plantado, era una reafirmación de mi identidad y un tributo a la historia que él había intentado borrar. Pero el dinero, como el estiércol, no sirve de nada si no se esparce para ayudar a que crezcan cosas nuevas. No quería que mi fortuna se quedara estancada en una cuenta bancaria. Con la ayuda de don Fermín y mis socios del consorcio, creé la Fundación Alba, una institución dedicada a dar becas a jóvenes botánicos de familias humildes, a financiar expediciones para descubrir nuevas especies y a crear jardines comunitarios en barrios desfavorecidos. Mi pasión, que durante tanto tiempo fue un placer solitario y despreciado, se convirtió en una fuente de oportunidades para otros. Quería que el mundo entendiera que el valor de un matorral puede ser infinito y que la próxima flor del alba podría estar esperando ser descubierta por un joven que solo necesita un poco de ayuda para poder mirar la naturaleza con amor y curiosidad. La reconciliación con Mariana no fue un evento, fue un proceso largo y delicado, como el crecimiento de una planta rara. Vino a mí unas semanas después de haber dejado a Julián. Estaba más delgada, con unas ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Se sentó en la cocina, en la misma silla donde tantas veces había desayunado de niña, y lloró. Pidió perdón, no solo por su silencio y su complicidad, sino por haberse olvidado de quién era yo, por haber permitido que los valores de su marido eclipsaran todo lo que yo le había enseñado. Fue un perdón crudo, honesto y doloroso. La escuché en silencio, dejando que vaciara todo el veneno de la culpa que llevaba dentro, sabiendo que era un paso necesario para poder empezar a sanar. Acepté su perdón, pero no con un simple «te perdono» y olvidemos todo. El amor de una madre es incondicional, pero la confianza debe ganarse de nuevo. Le dije que la amaba, que siempre sería mi hija, pero que nuestra relación a partir de ahora tenía que construirse sobre una base nueva, una de cimientos sólidos, de respeto mutuo y honestidad brutal. Ya no habría más silencios para evitar conflictos.
Ya no habría más concesiones a costa de mi dignidad. Mariana lo entendió. Empezó a venir a verme no por obligación, sino por deseo. Empezó a interesarse de verdad por mi jardín, a preguntarme por los nombres de las plantas, a ayudarme a regar, como cuando era pequeña. Lentamente, la raíz de nuestra relación, que había estado a punto de secarse, empezó a echar nuevos brotes. Hoy, mi vida está en plena floración. He encontrado una paz y una fortaleza que no sabía que poseía. Tengo mi casa, mi santuario, a salvo de la codicia. Tengo un propósito que trasciende mi propia existencia, ayudando a que nuevas generaciones amen la tierra como yo la amo. Y tengo a mi hija de vuelta, no la niña que idealicé, sino una mujer adulta que está aprendiendo a quererme por quien soy, no por lo que puedo darle. A veces, al atardecer, me siento en mi mecedora en el porche, con una taza de té, y contemplo mi jardín. Veo los colores, siento los aromas, y comprendo que cada hoja, cada flor, cada raíz es parte de mi historia. Una historia de resiliencia, de justicia silenciosa y de la inquebrantable dignidad que reside en cuidar, con paciencia y amor, de las cosas que el mundo a menudo no sabe ver. He aprendido, en estos últimos meses, una lección fundamental sobre el valor de las cosas. Vivimos en un mundo que tiene prisa por ponerle un precio a todo, a la tierra, a las casas, incluso al tiempo. Mi yerno, Julián, era un experto en esa clase de tasación. Miraba mi jardín y solo veía metros cuadrados desperdiciados, una cifra que no cuadraba en su hoja de cálculo de la vida. Lo que nunca pudo entender es que el verdadero valor, el que perdura, rara vez se puede contar en monedas. Reside en el conocimiento acumulado durante décadas, en la pasión que te hace levantar cada mañana, en la paciencia infinita que se necesita para ver florecer una idea. El valor real de mi jardín no estaba en el contrato de $7 millones. Ese fue solo el idioma que él pudo entender. El valor real siempre estuvo en el amor y el tiempo que yo deposité en él. La dignidad, he descubierto, es una planta de raíces muy profundas, pero también muy delicada. Durante años, permití que la pisotearan en nombre de la paz familiar, creyendo que mi silencio era una forma de amor, un sacrificio necesario. ¡Qué equivocada estaba! La paz sin respeto no es paz, es rendición. Y el amor sin dignidad es una jaula. Mi punto de quiebre no fue un acto de venganza, sino de autopreservación. Fue la decisión de regar mi propia planta, de ponerle un tutor para que creciera erguida, de podar las ramas secas que le robaban la luz. La lección más importante que he aprendido es que no puedes esperar que los demás valoren tu jardín si tú misma permites que lo usen como un vertedero. El respeto no se pide de rodillas, se exige de pie. Esta historia es también un relato sobre la gratitud y las raíces. Los hijos son como árboles que crecen y buscan el sol, y es la ley de la vida que extiendan sus ramas lejos del tronco que les dio origen. Pero ningún árbol, por alto y frondoso que sea, puede sobrevivir si olvida las raíces que lo alimentan desde la tierra. Mariana, cegada por el brillo de una vida que no era la suya, olvidó las raíces de sacrificio y amor de las que había brotado. La ingratitud es una sequía para el alma, un veneno que no solo marchita la relación con los padres, sino que también seca la propia capacidad de ser feliz. El perdón y la reconciliación solo son posibles cuando uno es capaz de mirar hacia atrás, honrar sus orígenes y decir, desde el fondo del corazón, gracias. En un mundo que celebra el ruido, la agresividad y la inmediatez, descubrí el poder inmenso que reside en lo opuesto. Julián era todo estruendo y prisa, intentando conseguirlo todo por la fuerza. Yo lo vencí con las armas que he cultivado toda mi vida: el silencio, la observación y una paciencia tan persistente como la lluvia fina que cala hasta el hueso. Aprendí que no se necesita gritar para ser escuchado, y que la estrategia más efectiva a menudo se teje en la quietud, lejos de los ojos del adversario. La fuerza no siempre es un ariete que derriba puertas. A veces es una semilla diminuta que, con tiempo y constancia, es capaz de resquebrajar la roca más dura. La naturaleza me enseñó a ser fuerte, no como una tormenta, sino como un bosque que crece lento pero imparable. Al final,
Creo que todos tenemos un jardín secreto en nuestro interior. Puede ser una pasión por la música, un talento para escribir, una habilidad para escuchar a los demás, o el amor por cultivar orquídeas. El mundo, con su prisa y su pragmatismo, a menudo lo llamará pasatiempo inútil, pérdida de tiempo, matorral. Pero la lección final de mi vida es esta. Ese jardín secreto es la parte más valiosa de lo que somos. Es nuestro refugio, nuestra fuente de fortaleza y nuestra obra de arte más personal. Cultívalo cada día, protégelo con ferocidad de la ignorancia y la codicia. Y nunca, jamás, permitas que nadie te convenza de que sus flores no tienen valor, porque en ellas reside la verdadera esencia de tu alma. Gracias por caminar a mi lado y escuchar la historia de cómo mis flores me devolvieron la voz. Si este relato ha tocado tu corazón, compártelo, para que nunca olvidemos dónde reside el verdadero valor de las cosas. Y si quieres seguir escuchando más historias que nacen del alma, suscríbete a este canal y acompáñame.